Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. En nombre de Jesús y por su gracia, estamos en este momento compartiendo con ustedes una nueva edición de Prediquemos en vivo. Yo llevo muchos años haciendo un podcast, un programa de radio por internet que se llama Prediquemos, pero ahora lo estamos haciendo en formato de video. Esperamos todos los martes a las 9:30 estar en vivo y estar compartiendo con un hermano o hermana dedicado, interesado en el área de la predicación. Y hoy tenemos una vez más al pastor Ramón Martínez Orabona. Saludos, doctor Jiménez. Gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Si fue sorpresivo la primera invitación la semana pasada, pues solicitarme que volviera a estar en esta semana para mí ha sido desde sumo regocijo. Como bien mencionara, soy el pastor Ramón Martínez Orabona, por la gracia de Dios, pastor de la Iglesia Bautista Redentor en Santa Rosa, Bayamón, Puerto Rico, y en esta noche me uno al saludo del querido amigo doctor profesor Pablo Jiménez, esperando en el Señor poder tener un diálogo fructífero y que sea de bendición para todas aquellas y aquellos que estén conectados con nosotros o nos vean en diferido más tarde, este programa que queda grabado para la posteridad. Ya nos han escrito, Wilmaí Rivera Lugo nos manda saludos desde Comerío, Puerto Rico, y tenemos entonces a Ángelo Riveros, quien nos escribe de Chile. Así que le mandamos un saludo muy caluroso al hermano de Chile. Y tenemos entonces a Eder Pérez, quien nos escribe desde Dallas. Y le han dado like al culto ya nuestra hermana Wilma, y aparte de ella, nuestro hermano Luis R. Vizcarrondo Moctezuma, que también era estudiante, junto con nuestro hermano Ramón del programa doctoral, y él nos envía saludos desde Ohio. Tenemos entonces a José Alberto Holguín, quien también nos manda saludos. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de qué es la predicación, qué es eso de la predicación. Y estamos trabajando con un libro que yo escribí hace mucho tiempo, pero que publiqué hace poco. El libro se llama El ABC de la predicación. Ese libro surgió originalmente para el 2008, en un viaje que yo di al norte de México para trabajar con la mesa común de las iglesias Discípulos de Cristo y congregacionales en México, que en un ministerio que en aquel momento dirigía a nuestro hermano el reverendo Justino Pérez. Justino ya partió con el Señor. Y ese sí está con el Señor. Ese de verdad que está con el Señor. Y entonces él me invitó allá a México y compartí con los hermanos de la Asociación de Iglesias Cristianas Evangélicas, la Confraternidad de Iglesias Cristianas Evangélicas y también la Iglesia Congregacional. El libro pues nació allí, pero el libro fue publicado finalmente en enero de este año. Así que se llama el ABC de la predicación. Si usted va a mi página de internet, si usted va a mi YouTube, si usted va a mi Facebook, puede encontrar cómo comprar la copia en papel. Si quiere comprar la copia cibernética, vaya a Amazon y lo puede comprar por Amazon Kindle. Es un libro muy módico. Y si usted tiene Amazon Prime, lo puede bajar gratuitamente y leerlo gratuitamente. Así que la pregunta que queremos trabajar hoy, ¿qué es la predicación cristiana? ¿Qué es la predicación cristiana? Ramón, díganos usted, pónganos, ¿qué es eso de la predicación cristiana? De acuerdo a lo que aparece en el libro del ABC. Lo primero que quiero decir del libro es que lo único que lamento de él es que no saliera publicado antes, porque hubiera sido para mí maravilloso haber podido contar con esta herramienta cuando estaba haciendo los pininos, ¿no? Comenzando a elaborar prédicas y sermones.
creo que me hubiese ahorrado bastantes dolores de cabeza y quizás me hubiese ahorrado bastantes dolores de cabeza, más importante aún, aquellos que escuchaban el mensaje que ella era predicado, pero el Espíritu Santo siempre se las arregla de alguna manera tan especial y bonita que a pesar de nuestras faltas complementa perfectamente y el mensaje siempre sale poderoso, pero es una herramienta valiosa, así que aquellos y aquellas que estén interesados, vayan después de este programa a Amazon, traten de conseguirlo ahí o también impreso. Las opciones están ahí en un libro muy módico. Bueno, la predicación es la proclamación del Evangelio de Jesucristo, pero atado fielmente a la Escritura, a la Biblia, a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Entonces, la predicación se da dentro de, ¿verdad?, este sentido de adoración cristiana que damos en un servicio. O sea, hay un contexto donde se da la predicación. Y es un tipo de discurso sagrado, y estoy aquí, ¿verdad?, refraseando lo que dice ese primer capítulo, contestando esa pregunta, ¿qué es la predicación cristiana? Es un tipo de discurso sagrado que se da dentro de una comunidad cristiana o también dentro de una comunidad a la que nosotros aspiramos a que vaya a ser cristiana también. Así que nosotros, aquellos y aquellas que decidimos y deseamos en nuestro corazón tener ese discurso sagrado, debemos entender primeramente qué es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros lo que deseamos es hablar directamente al corazón del oyente, al corazón de la audiencia que nosotros nos estamos dirigiendo, reflexionando sobre la realidad que esa audiencia enfrenta hoy día y cómo esa realidad, por más dura y cruenta sea, haya en la Sagrada Escritura un aliento de vida, una esperanza para un mejor porvenir. Ese mejor porvenir no tan solo en un futuro lejano, un mejor porvenir que comienza desde el hoy en adelante, porque Jesucristo trajo consigo una esperanza desde el mismo momento que Él llegó en adelante. Ese reino de Dios y esa justicia que Él trajo es una realidad no futura, es una realidad desde el presente hasta el porvenir. Así que el propósito que nosotros tenemos al predicar es ayudar entonces a los y las oyentes a poder interpretar sus vidas tal y como están a la luz de la fe cristiana. Y entonces buscamos la manera de ayudar a ese ser humano a que pueda alcanzar esa plenitud a la que llega una vida decidida a hacer suyo la promesa de Cristo de una vida abundante hoy y ahora. La prédica aprendí de otro querido profesor de predicación. Lo voy a citar, reverendo doctor Rafael Antonio Rodríguez, a quien amo entrañablemente, y él nos enseñó que como pastoras y pastores, la prédica tiene el poder de ayudar a un ser humano a abrir las puertas de la consejería pastoral. O sea, una persona que llega y escucha un mensaje que toca su corazón en medio de los quebrantos particulares que puede estar viviendo, no tan solo puede tomar una decisión en ese momento de la prédica, sino que ésta puede abrir las puertas a abrir una relación un poco más íntima entre esa figura pastoral y ese ser humano, donde el Espíritu Santo entonces trabaja de una forma integral. Así que la predicación comienza antes de la exposición, porque comienza trabajando también en la persona que es escogida por Dios para proclamar. Y Dios va hablando a esa persona que está preparándose al sermón para luego salir a exponerlo con poder y autoridad del cielo. Voy a comentar, profesor. Algo importante, uno de los énfasis que yo hago en todos mis libros, es que a mí me gusta definir la predicación en términos de lo que hace la predicación. Y para mí la interpretación teológica de la vida es el propósito principal de la predicación. O sea, nosotros lo que queremos es hacer una interpretación teológica de la vida.
enseñarle a la gente, por medio de la predicación, a interpretar la vida en clave de fe. Otra manera de verlo es que nosotros queremos explicar la vida. Porque cuando una persona vive lejos de Dios, no sabe vivir. No sabe vivir, no tiene la sabiduría para vivir, no puede vivir de manera efectiva. Y por eso la gente no llega a la iglesia. A ti, Ramón, te ha pasado, a mí me ha pasado, y le ha pasado prácticamente a cualquier pastor, que de momento una familia que nunca ha venido a la iglesia aparece en el domingo. Usted sabe que esa familia está buscando algo. Porque si todo estuviera bien, estuvieran durmiendo, se hubieran ido de paseo, estuvieran desayunando. Pero cuando personas que nunca van a la iglesia, van todos a la iglesia y tan temprano, están buscando algo. Lo que están buscando es aprender a vivir con provecho. Eso es lo que están buscando. A vivir a la luz de la fe de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos por medio de la predicación, que la gente aprenda a leer la vida desde el punto de vista de la fe. No de las noticias, no desde el punto de vista del dinero, no desde el punto de vista de la búsqueda de mi propia felicidad, troche y moche, sino desde el punto de vista de la fe. ¿Qué le parece eso, pastor? Es sumamente importante porque en ese aspecto tenemos un tipo de competencia de otro tipo de oratoria que no es espiritual, que quizás se parece un poco o con excesos triunfalistas, expresiones que son llamativas, dulces quizás a los oídos de muchas personas, pero no satisfacen la necesidad de lo que las personas tienen. O sea, no debemos confundir una charla humortivadora, es una palabra que usamos aquí en Puerto Rico, mezcla la motivación con el humor a una predicación. Dentro de la predicación, de una forma muy bien llevada y elaborada, sin ser chabacano, uno puede dar una que otra ilustración que en un momento dado pueda sacar algún tipo de, ¿verdad?, de risa en el oyente. Pero en ese aspecto hay que saber cómo hacerlo. El predicar es también un tipo de arte, hay que saber cómo exponerlo correctamente, que sea ameno, sin necesariamente ser divertido. Yo creo que hay mucha diversión en los medios de comunicación, como que para que la predicación vaya también a hacer competencia a eso. La predicación está para exponer no otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios lo que nosotros vamos a traer y vamos a exponer, aquel que predica debe tener claro que tiene que tener una preparación previa, sumamente rigurosa y seria. Debe sacar tiempo de cantidad y calidad para orar, para discernir la voz de Dios. ¿A qué es lo que el Señor quiere hablar en este momento en particular a la congregación que me está invitando o a la mía propia como pastor? ¿Cuál es el plan de trabajo también que el Señor nos está dando? Porque dentro de la predicación no tenemos simplemente que conformarnos a una. Con el tiempo y la experiencia y el estudio pudiéramos desarrollar series sermonarias, o sea, que pudiéramos ir trayendo en 5 o 6 o 7 diferentes sermones un punto de vista particular que deseemos que la iglesia pueda obtener. Entonces, uno tiene que tener unas herramientas previas. Hay que hacer esa oración intencionada, hay que hacer un exégesis, o sea, hay que hacer un estudio sumamente cuidadoso de esa palabra que nosotros vamos a exponer. Hay que hacer una teología cristiana, como bien mencionó el doctor Jiménez en un principio. Algo que comenta también, doctor, en este primer capítulo, es que hay que hacer una revisión de la historia cristiana. Y cuando yo leí por primera vez eso en el libro, me fue sumamente simpático el hecho de que aquellos que hemos estudiado en algún momento dado, ¿verdad?, de manera formal en un seminario teológico o en algún instituto,
Cuando vemos los programas de clase y vemos que una de las clases que se va a dar es historia del cristianismo, lo más probable es que usted, al igual que este servidor, haya querido hacer como hizo el sacerdote y el levita con el que estaba en el camino, en el piso, hacer como que no lo veíamos y seguíamos caminando. Porque no es la clase principal que un estudiante de teología de instituto quisiera tomar. Ahora, cuando nosotros entendemos que la historia de la fe cristiana está llena y plagada de famosas y muy buenas ilustraciones que pueden complementar los pasajes bíblicos, vemos que es un arma poderosa para la gloria del Señor. Así que es importante conocer la historia de donde vemos. Ahora, no para estar mirando para atrás y ver los tiempos pasados gloriosos que quisiéramos rememorar. No, es para que en este tiempo, hoy y ahora, nosotros podamos utilizar esos ejemplos como una catapulta, como un impulso para seguir adelante y llevando esta antorcha hasta las próximas generaciones que vienen de camino. Así que es importante la teología cristiana, es importante la historia, es importante saber el pensamiento cristiano y es importante, como estaba comentando ahorita, el consejo pastoral. Las vidas que llegan los domingos a la iglesia o en la semana, jueves, los días de culto que tengamos particular o cuando nos conectamos por las redes sociales, porque tenemos también iglesias que son actualmente enteramente cibernéticas, como el trabajo que está elaborando el doctor Jiménez recientemente. Son personas que vienen cargadas con situaciones. Son esa familia que llegó de la nada un domingo bien temprano, todos muy bien vestidos, con cara de asustado, pero que están allí, ¿verdad? Por alguna necesidad que tienen. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, no tan solo de recibirle, sino de darle una palabra de aliento. Las prédicas no se limitan únicamente también a lo que es el templo. La prédica se puede desarrollar en otros lugares. Hay prédicas que tenemos que dar en momentos dados, que son también un tanto difíciles, en momentos de crisis, como es un funeral. Debemos tener esas herramientas correctas para dar una esperanza a unas vidas que lo necesitan, y más importante aún, doctor Jiménez, explicarle a ese ser humano que está escuchando que él no es una casualidad de los azares de este mundo, que su vida tiene un propósito. Aun cuando su vida no le haya importado absolutamente nadie más, a Dios sí le interesó. Y en muchas ocasiones he mencionado desde los púlpitos donde se me ha permitido predicar esta siguiente frase: si aún hubiese sido tú la única persona por la cual tuviera que haber descendido el Señor Jesús para salvar, por ti nada más, Él hubiera hecho todo el sacrificio que hizo por salvarse a ti, porque el Dios que predicamos es un Dios de trato personal. La gente necesita eso y necesita de buenos predicadores y predicadoras que lleven ese mensaje hoy de esperanza. Y para hacerlo debemos tener los mejores métodos, las mejores herramientas para cada día ser mejores exponentes de esa palabra y embajadores de Dios en este tiempo. Sí, y tener contenido. Porque lo que tú decías sobre la motivación y la motivación, hay personas que solamente están motivando todo el tiempo, motivan. Sin embargo, la iglesia no está recibiendo alimentos sólidos. Así que hemos estado entonces hablando durante estos minutos acerca del significado de la predicación y nuestro hermano, el pastor Ramón Martínez Orabona, hizo una presentación bastante exhaustiva. Hermanos y hermanas, queremos presentarle este humilde libro que, de nuevo, es un libro que yo publiqué hace mucho tiempo en otro formato, pero nunca había estado disponible en formato electrónico. Así que este día de Pentecostés precisamente salió publicado como un libro electrónico en el formato Kindle y se llama En el poder del Espíritu. Son 10 sermones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algo muy especial es que quien escribió el prólogo de este libro fue uno de mis mentores, Roberto Amparo Rivera, que también está con el Señor y de nuevo, ese sí que está con el Señor. Y damos gracias a Dios por él, por su vida, por el legado que dejó, por su familia. Y para mí fue un gran honor que escribiera el prólogo del libro. Y este libro
como dice la tapa, tiene 10 sermones sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y usted puede predicarlo en su iglesia. Están ahí para que usted los predique y en la introducción, precisamente, se habla del proceso de cómo usted predica el sermón de otra persona. Es un proceso que hay que seguir. No es nada más abrir el libro y decirlo. Usted toma eso como una base, pero entonces tiene que añadirle cosas suyas para hacer lo suyo. Así que le proponemos el libro, que tiene un costo de $3.99 en el formato Kindle, pero si usted tiene Amazon Prime, lo puede bajar gratuitamente y lo puede leer. Lo puede leer gratuitamente. Es como si fuera una biblioteca y se le va prestando. Así que, por favor, les recomiendo que le den una mirada al libro. Pueden bajar, lo bueno, una de las cosas buenas que tiene Kindle es que usted puede bajar un ejemplo, un sample del libro y puede ver por lo menos los primeros capítulos o el primer capítulo. En este caso puede ver la introducción y probablemente puede ver el primer sermón. Este próximo domingo nosotros tenemos que es 12 de junio del 2022 y el leccionario que hemos revisado nos propone 4 posibles lecturas. Como yo les expliqué la semana pasada, el leccionario por lo regular le propone una primera lectura que casi siempre viene en el Antiguo Testamento, un salmo que se supone que sucede como un himno, como un cántico, una lectura de la epístola que por lo regular presenta un camino distinto al del Evangelio y la lectura del Evangelio. La lectura del Evangelio a veces tiene algún tipo de contacto con el Antiguo Testamento. En este caso, las lecturas no están coordinadas. Vuelvo y le digo, las lecturas no están coordinadas. Esto es importante porque hay personas que entienden que para predicar el leccionario tienen que mencionar las 4 lecturas en su sermón. Eso no es así. Por ejemplo, Proverbios 8, 1 al 4 y 22 al 31, lo que nos habla es de la sabiduría. Se personifica la sabiduría. Claro está, usted puede establecer una relación entre la sabiduría y el Espíritu Santo. O puede establecer una relación entre la sabiduría y Jesús, como la palabra de Dios, como el logos de Dios. El Salmo 8 es un texto hermosísimo. Habla de un Dios cósmico, ¿verdad? Oh Jehová, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. Entonces habla de la creación del universo, y de cómo el ser humano ha sido hecho poco menor que los ángeles. Un texto interesante. Romanos 5, del 1 al 5, es el texto del cual vamos a tener el bosquejo de la semana. Usted encuentra que se vuelve a repetir parte del problema del leccionario, que repite mucho las lecturas. La misma lectura de la semana pasada, Hechos 2 del 1 al 21, puede ser una lectura alterna. Y entonces Juan 16 del 12 al 15, que es el texto que nos habla de que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Estas son las sugerencias del leccionario. ¿Usted tiene que seguirlas? No, no las tiene que seguir. El leccionario usted lo sigue si usted entiende que lo debe seguir. Hay denominaciones que lo siguen más fielmente, pero la mayor parte de la gente que pertenece a las iglesias libres no siguen el leccionario. De todos modos, lo ponemos como ideas para predicar. Ramón, ¿qué te parecen estas lecturas? ¿Cuál es la que más te llama la atención para el domingo? Pues mira, si fuera a escoger una de ellas, o la de Juan 16, el Espíritu que nos lleva, ¿verdad? Toda verdad para darle continuidad a Pentecostés. Salimos, ¿verdad? De ese derramamiento del Espíritu que ya habita en nuestro medio, no hay que esperar a que descienda más, sino movernos en él y que nos va a guiar siempre a toda verdad. Esa palabra pues me toca, y si fuese yo a escoger la predicación del domingo que viene, si no la tuviera ya, esa sería la que yo escogería entre lo que está ahí disponible. Quiero proponerles que para este domingo usted predique
Romanos 5 del 1 al 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Claro está, el versículo 1 es un texto que usted se tiene que memorizar. Cualquier persona que predica tiene que memorizar que justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá recomendamos que usted comience hablando de la importancia que tiene este texto bíblico, que después pase en el desarrollo, en el cuerpo del sermón, a explicar, definir qué es eso de la justificación. E indicar que la justificación tiene dos lados. Una, que Dios nos declara justos, pero también Dios nos capacita para vivir en justicia. O sea, no es algo meramente legal. No es que usted sigue siendo la misma persona malvada, pero perdonada. La justificación implica el proceso de santificación. Que hay una conversión, hay un proceso. Y usted empieza a ser otra persona. Ya no es la misma persona que era antes, es una nueva criatura. Algo importante es que en griego la palabra paz es la palabra eirene. Y usted me va a decir, hermano Pablo, pero la palabra para paz en la Biblia no es shalom. Sí. Bueno, la palabra shalom es en hebreo. La palabra griega es eirene. Sí. Y eirene lo que quiere decir es que paró un conflicto, que terminó una pelea, que terminó una guerra. O sea que usted puede parafrasear este texto diciendo que justificados por la fe, nuestra guerra con Dios se acabó. Sí. Ya no tenemos que seguir peleando con Dios. Ya usted no tiene que seguir peleando con Dios. Eso predica, ¿verdad? Entonces, una vez ya usted deja de pelear con Dios, ahora usted puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Y entonces puede vencer las tentaciones que presentan las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Y concluya recalcando la buena noticia, haciendo una invitación a aceptar a Jesucristo, a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y afirmando esa buena noticia que tiene el Evangelio, que transforma al ser humano. Y dándole gracias a Dios por Cristo. Porque es por medio de Cristo que Dios nos provee estos medios para alcanzar la salvación. Ramón, ¿qué le parece este bosquejito? ¿Usted cree que se puede sacar algo de él? Se puede sacar mucho. Estos bosquejos obviamente no están diseñados para que usted literalmente lo lea y lo exponga y se acabó, porque verá que en unos 3 minutos posiblemente usted lo termine. Le da unas ideas para que usted desarrolle y amplíe aún más la temática. Esas mismas ideas que ofrece el doctor Jiménez, por ejemplo, esa exégesis de entrar en la palabra paz, pero escrita originalmente en el griego, Irene, que hay algunas personas, ¿verdad? Damas sobre todo, que se llaman, tienen ese nombre, Irene, y quizás no saben que lo que significa es, tu nombre significa que se detuvo un conflicto. Y hasta cierto punto puede ser un sobrenombre hermoso para los hijos y las hijas del Señor. Cada uno de nosotros podemos llamarnos los Irenes de este tiempo. Los que estamos llevando, ¿verdad? Somos portadores de ese fin, de ese conflicto. Y pues de ahí se puede seguir desarrollando mucho más. Vivimos nosotros como unas personas que demuestran esa paz, o estamos siendo de alguna manera entes conflictivos. Pues tenemos que trabajar para retomar nuevamente el camino correcto, porque ya Dios nos ha ofrecido una paz, no para disfrutarla nosotros nada más, una paz para compartirla con otras personas, porque la fe se vive, pero la fe también
se comparte. Así que tienen ahí un par de ideas nuestras amistades que están conectadas en esta noche para desarrollar excelente punto. Algo bien importante tiene que ver con la forma del texto, el contexto literario. Yo le presto mucha atención al aspecto literario de la Biblia. Si usted se fija, aquí hay una escalera. Hay una cadena de conceptos y uno le lleva al otro. Por ejemplo, miren, el versículo 3 dice, y no solo esto, o sea, no solo lo que ha dicho en los versículos 1 y 2, que somos justificados y ahora tenemos entrada por la gracia a la presencia de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Una palabra horrible en griego, thlipsis. Thlipsis, una palabra feísima. A mí la palabra me evoca dolor. Es la palabra para sufrimiento. Thlipsis. Nosotros nos gloriamos en la thlipsis. Nos gloriamos en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento para el creyente no es un sufrir sin sentido. Mire lo que dice. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esa es una muy mala traducción. La palabra griega es hypomoné. Y hypomoné lo que quiere decir es permanecer firme bajo presión. El Satamé proponía que hypomoné se debe traducir como perseverancia militante. Para mí es como la historia de la viña de Nabot. Cuando a Nabot le dicen, te vamos a matar, dice, yo no voy a vender el patrimonio que Dios me dio. Hay gente que la traduce como el aguante, la capacidad de aguantar. Entonces, el thlipsis, la tribulación, produce perseverancia militante, paciencia, no masoquismo. Esa paciencia, esa perseverancia militante, produce prueba. En griego, dókimos, que quiere decir que usted pasó, que usted fue aprobado. Probado. Que fue encontrado justo. Y el dókimos, la prueba, produce elpis, esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza. ¿Por qué? Porque la esperanza lleva al amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí usted tiene otro sermón, porque tiene la escalera. Usted está sufriendo. A nadie le gusta el sufrimiento. Pero el sufrimiento produce ¿qué? Paciencia, perseverancia. Y la perseverancia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza nos lleva al amor. Así que, en vez del bosquejo de la semana, han tenido 2 bosquejos de la semana. Y esperamos que alguna de estas ideas sea de bendición y que alguna persona la pueda utilizar para predicar. ¿Qué te parece esa escalera que hay en ese texto, Ramón? Definitivamente sumamente útil, como estábamos comentando hace unos minutos atrás, inclusive puede desarrollarse esa escalera como una serie de sermones. Entonces ir poco a poco dejando entonces a esa audiencia con el deseo de regresar nuevamente para ver qué dice el segundo escalón, cómo vamos siguiendo hasta el tercer escalón, cómo vamos poco a poco, ¿verdad? Descubriendo y redescubriendo cada uno de esos significados. Es maravilloso. Entonces, cuando vemos de donde salimos la semana pasada, empoderados por el Espíritu Santo, que es la promesa que el Señor Jesucristo le dice, me van a hacer testigos, que en original griego, martirios. No creo que hay que desarrollar mucha temática para dar el significado de lo que martirio significa. Tendremos el poder para poder testificar, aun aunque me cueste mi propia vida. Lo que está comentando nuestro querido apóstol San Pablo en ese escrito a Romanos. La entereza para poder mantenernos firmes, aunque nos cueste. Ese poder nos da el Espíritu Santo y nosotros tenemos que transmitirle a nuestra audiencia que aquel o aquella que ha hecho de Cristo su Señor y Salvador tiene ese poder en sí y lo puede desarrollar. Estamos siendo justificados, pero con un propósito. Y por eso fue que ahorita mencioné, no es que a mí me guste que me maltraten, no, es que yo estoy manteniéndome firme aunque me duela y me cueste, porque hay algo por lo cual yo me voy a mantener y la gente va a ver que esa entereza nuestra significa que estamos llenos de algo distinto y diferente al resto del mundo. Es una vida testimonial. Así que hay mucha tela para cortar ahí. Yo creo que nuestros amigos que están conectados
Yo espero que hayan tomado nota. Si no, ahorita vuelvan y vean el programa y tomen nota porque le es muy valioso esto que estamos hablando para futuras predicaciones en sus respectivos lugares de adoración. No quiero dejar para lo último un anuncio importante. El doctor Samuel Pagán se ha unido a la red educativa Genezaret y está ofreciendo cursos en línea. Usted entra, se matricula al curso y se inscribe y va a poder ver contenido exclusivo que no está en ningún otro sitio del doctor Pagán. En particular, el primer curso de 4 que vamos a estar publicando se llama De la crucifixión de Jesús a la resurrección de Cristo. Y lo que tiene que hacer es vaya a la red educativa genezaret.com y usted puede acceder al curso, puede comprar el curso. Y quiero decirle que tenemos un cupón de descuento. El cupón en letra mayúscula, el código de descuento es Golgota 22. Para que usted se ahorre $50 en ese curso. Pero también el doctor Pagán me autorizó a decir lo siguiente. Si usted como pastor, como pastora, desea que decenas o cientos de personas vean el curso y participen del curso, tenemos un precio especial para grupos. Y prácticamente por el costo de 7 personas, usted puede darle el curso a toda la congregación. Así que si ese es el caso, una vez más, vaya a la red educativa Genezaret, comuníquese conmigo y nosotros entonces podemos orientarle sobre cómo usted puede comprar este curso del doctor Pagán sobre la vida de Jesús. Le pedimos que considere tomar este curso con el doctor Pagán a través de la red educativa Genezaret. Tenemos 2 preguntas. La primera del hermano Wilson Baca, que es un pastor, estudiante doctoral, fue estudiante mío a nivel de maestría de la Iglesia de Dios de la Profecía en Honduras. Acaba de escribir un libro muy interesante que se llama Preocupado, es sobre la preocupación. Está en formato Kindle, lo pueden comprar en Kindle. Entonces, él nos manda a preguntar si uno debe anunciar las divisiones del sermón. Por ejemplo, primer punto, segundo punto, tercer punto, o habiendo terminado la introducción, vamos al cuerpo del sermón. Habiendo terminado el cuerpo del sermón, vamos a la conclusión. Eso se puede hacer. Es lo que se llama en Castilla la Vieja old school. Es parte de la forma tradicional, del sermón tradicional, que se le ve, ¿verdad? Las aristas, las costuras, las bisagras al sermón. Yo le diría, es mejor que el sermón fluya. Ahora, le voy a decir algo que algunos de ustedes van a encontrar interesante. Espero que lo encuentren interesante. Mientras más complejo el sermón, más didáctico usted tiene que ser. Entonces, si usted está hablando de un tema difícil, ahí sí yo le diría, diga primer punto, segundo punto, tercer punto, introducción, conclusión. Porque mientras más difícil es el contenido, más necesita cualquier ayuda que permita que la gente pueda entender mejor el sermón. ¿Qué te parece eso, Ramón? Bueno, yo estoy con usted. Un consejo también, si hay alguna, ¿verdad? Predicadores que les gusta prácticamente pues, enumerar o marcar el bosquejo, una sugerencia pudiera ser también una oración transicional, en vez de mencionar el punto 1, punto 2, los puntos que se vayan a tocar. Por ejemplo, la paz de Dios nos trae tranquilidad. Y cuando vamos a entrar al segundo, pues la paz de Dios nos trae tranquilidad, pero también nos da esperanza. Y va el tercer punto, la paz de Dios, repasa, ¿no? Nos trae tranquilidad, la paz de Dios nos trae esperanza, pero la paz de Dios la podemos dar a otro. De esa manera, esto es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Das 3 puntos sin decir que son puntos. Una oración que haga una transición entre una sección y la otra. Así que al amigo Wilson, que espero ver su libro próximamente, espero que este consejo pues le sea valioso a él y a todos los que nos están viendo en este momento. Entonces tenemos que Ángelo Riveros nos hace una pregunta que merece que le dediquemos 2 o 3 programas.
Fue el Y de eso, Chile. sí, ¿cómo se puede? Un consejo práctico para encontrar la idea central de un texto. Pues mire, yo enseño un sistema de predicación que se llama el sistema de los 3 pasos. Uh-huh. Y el sistema de los 3 pasos, el primer paso es usted tener un encuentro sencillo, humilde con el texto, leyendo la Biblia, orando, teniendo un tiempo de lectura y relectura del texto. Después de eso, viene el momento de ir a los comentarios bíblicos, ver lo que dicen los expertos, buscar las palabras claves en los diccionarios bíblicos, todo eso. Y después, en la tercera parte, hay toda una serie de preguntas acerca de cómo este texto se actualiza hoy. 2 cositas más. La primera es que préstale mucha atención a la cuestión literaria, a la literatura. Algo que a veces nosotros no nos damos cuenta es que en el Nuevo Testamento se utiliza una técnica que se llama la inclusión. Inclusión es que cuando un autor en el Nuevo Testamento quiere decir que una sección o un libro tienen tal tema, pues menciona las palabras clave al principio y al final. Uh-huh. Por ejemplo, si usted va a Mateo, capítulo 1, al final del capítulo 1, se le da a José en visión el nombre que le va a poner al niño. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ahora, cuando usted va al último versículo, ¿qué dice el último versículo de Mateo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Ahí se completa. Se completa. Si usted va a Marcos 1, ¿qué dice? Principio, arge, o sea, es como si fuera una nueva creación. Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando usted va al capítulo 15, el centurión, el jefe de la cuadrilla de los militares que asesinó a Jesús, se conmueve y dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. O sea, Marcos le está diciendo, mi tema principal es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Al usar ese tipo de inclusión. Y la otra cosa que le digo al hermano Rivero es que los textos son polisémicos. ¿Qué yo quiero decir con eso? Y eso le puedo dedicar a otro programa. Los textos tienen muchos sentidos. Usted me va a decir, hermano Pablo, ¿usted quiere decir que la Biblia cambia? No estoy diciendo que la Biblia cambia. El texto bíblico no cambia. Mi situación sí cambia. Entonces, cuando yo leo el texto desde una situación cambiante, el texto que no cambia, yo empiezo a ver cosas que no veía en el texto. Déjeme dar un ejemplo bien claro. Yo no conozco a nadie que antes del 2020 haya estado preguntándome sobre las epidemias o pandemias en la Biblia. Nunca. ¿Qué pasó? Vino una pandemia. La gente fue a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre las pandemias? O sea, el texto no cambió. ¿Qué cambió? Nuestra situación. Eso fue lo que cambió. Nuestra situación. Y para hablar claro, en la Biblia no hay pandemias, porque una pandemia es de todo el mundo, pero sí hay epidemias. Y una epidemia que duró siglos fue la lepra. Pero de nuevo, usted antes no la buscaba, así que no lo veía. En situaciones distintas, nosotros vamos al mismo texto y encontramos cosas que no habíamos visto. Sí, Ramón. Sí, inclusive viendo los personajes que están en un mismo texto bíblico, podemos tener diferentes ideas. Un ejemplo, estamos Jesús ante la tumba de Lázaro. Usted puede predicar en un momento dado desde la óptica de Jesús, puede predicar en otro momento dado desde la óptica de Marta y María, puede predicar desde la óptica del Lázaro resucitado, puede predicar desde la óptica del que estaba del ciudadano de a pie que estaba allí. Entonces, cuando venimos a ver de un mismo pasaje, nosotros tenemos una gran variedad que podemos
utilizar de una forma efectiva en este tiempo, dependiendo de las circunstancias que nosotros tengamos. Esto, como mencioné en la semana pasada, rapidito, en un momento dado, no tan solo yo puedo interpretar la Biblia me interpreta a mí, y de alguna forma maravillosa es una palabra viva que sigue en este tiempo adaptándose y complementando nuestro diario vivir. Es una palabra divina y a la misma vez humana. Y al hacerse tanto divino como humano, podemos tener encontrar varias ideas centrales en un texto. Agradezco la pregunta del compañero Ángelo Rivero porque nos pone a pensar a nosotros también. Y creo que fue muy pertinente, al igual que la del hermano Vaca, que la trajeran, porque puede estar ayudando no tan solo a ellos, sino a otros y a otras que están viendo el programa. Si usted nos regalara un like, un me gusta, un comentario positivo, si usted compartiera esta grabación, nos hace mucho bien. Mi nombre es Pablo Jiménez. Ha sido mi placer estar con ustedes y traerle Prediquemos en vivo. Mil gracias. Pastor Ramón, tiene usted la palabra y la oración final. Me uno a las palabras del doctor Jiménez y le doy las gracias a todos aquellas y aquellos que han estado en sintonía con nosotros y le pedimos que le den like, que lo compartan y que sigamos predicando para este nuevo tiempo y en esta época que Dios nos ha colocado con un propósito para llevar esperanza. Señor, damos gracias por esta noche. Gracias porque nos has permitido llegar a hogares de muchos de nuestros amigos a la distancia. Estamos hablando de un tema muy pertinente, el cual tiene que ver con la exposición, no de nuestra palabra, sino de tu palabra, la cual tú deseas que cale hondo y profundo y traiga esperanza a un mundo en necesidad. Te pedimos que esta noche bendiga el descanso y el sueño de todos aquellos y aquellas que han de ir a este momento a descansar y que podamos tener un descanso placentero y que podamos recibir también con esperanza el sol de un nuevo día para seguir adelante en esta labor que tú nos has dado. Ayúdanos cada día a ser más eficaces, predicando y llevando esa expresión tan pertinente tuya para nosotros en este tiempo. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo oramos, dando gracias. Amén. Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice Prediquemos y comparta nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.